El viento azotaba con fuerza las calles polvorientas del pequeño pueblo, levantando nubes de tierra que se pegaban a la ropa y a la piel de quienes caminaban por sus caminos gastados. Entre esas calles, una mujer de rostro curtido por el sol y las dificultades avanzaba con un canasto en los brazos, lleno de pan recién horneado. Doña Esperanza no tenía grandes riquezas, pero sí un amor inmenso por su hijo Pablo. Cada amanecer se levantaba antes que el sol para trabajar, amasando con sus propias manos el pan que vendía en la plaza. Su único deseo era que su hijo tuviera un futuro mejor, aunque eso significara que ella tuviera que pasar hambre algunos días. Le inculcó desde pequeño la importancia del esfuerzo, la humildad y la fe, enseñándole a orar antes de dormir y a agradecer incluso por lo poco que tenían. Pablo, sin embargo, crecía con otros sueños en el corazón. Desde niño, observaba con envidia a los jóvenes que venían de la ciudad con ropa elegante y zapatos relucientes, muy distintos a los suyos, siempre gastados y remendados por las manos de su madre. A medida que los años pasaban, comenzó a sentir una incomodidad que se convirtió en vergüenza. No quería que sus amigos lo vieran con su madre en la plaza vendiendo pan, ni que supieran que vivía en una casa de adobe con un techo que goteaba en los días de lluvia. Se alejaba poco a poco de ella, mostrándose indiferente a su amor y a sus esfuerzos. A veces, cuando ella lo llamaba con cariño en la calle, fingía no escucharla o respondía con frialdad. Quería dejar atrás ese mundo de pobreza sin darse cuenta de que también estaba dejando atrás a la única persona que siempre lo había amado sin condiciones. El tiempo pasó y Pablo encontró en los libros la vía de escape que tanto anhelaba. Soñaba con irse a la ciudad, con estudiar y convertirse en alguien importante, alguien que no tuviera que volver a sentir la humillación de la pobreza. Doña Esperanza, aunque sentía que su hijo se alejaba de ella, nunca dejó de apoyarlo. Ahorró cada moneda posible, privándose incluso de lo más básico, solo para comprarle los materiales que necesitaba para estudiar. Cuando llegó el día en que Pablo recibió la oportunidad de ingresar a una prestigiosa universidad en la capital, doña Esperanza no lo dudó. Vendió la pequeña casa en la que vivieron toda su vida y le entregó hasta la última moneda que tenía. «Es tu futuro, hijo», le dijo con una sonrisa llena de orgullo, aunque sabía que para ella solo quedaba la incertidumbre de dónde viviría o qué comería en los días siguientes. Pablo partió sin mirar atrás. En la ciudad todo era diferente. Luces brillantes, grandes edificios, gente vestida con elegancia y un mundo donde nadie preguntaba de dónde venías, sino cuánto tenías. Pronto adoptó la vida que siempre había deseado. Se rodeó de personas influyentes, aprendió a hablar como ellos, a vestirse como ellos, y en su afán por encajar, decidió dejar en el pasado todo lo que le recordara su origen. La voz de su madre, sus cartas escritas con esfuerzo y llenas de amor, fueron ignoradas una a una. Él ya no era el muchacho del pueblo, sino un hombre con aspiraciones y éxito. Y para mantener esa imagen, se convenció de que cortar lazos con su madre era necesario. Lo que no sabía era que, mientras él disfrutaba de su nueva vida, doña Esperanza vagaba sin rumbo, sin hogar, sin más compañía que la fe que aún la sostenía de pie. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Pablo prosperó en la ciudad, logrando todo lo que alguna vez soñó: una carrera exitosa, reconocimiento y una vida rodeada de lujos. Cada vez que alguien le preguntaba por su familia, respondía con evasivas, cambiando de tema o inventando historias que lo alejaban de su verdadera raíz. La imagen de doña Esperanza se fue desdibujando en su mente, como si fuese un recuerdo distante, una parte de su pasado que prefería no volver a visitar. Mientras tanto, su madre seguía enviándole cartas, preguntando cómo estaba, asegurándole que oraba por él cada noche. Pero él jamás las abrió, ni una sola,
Mientras Pablo ascendía en su mundo de prestigio, la vida de doña Esperanza se desmoronaba. Con la venta de la casa no tenía un techo donde refugiarse y apenas sobrevivía con lo poco que podía hacer con sus manos debilitadas. Pasó de refugio en refugio hasta que finalmente terminó en las calles, donde la miseria y el frío se convirtieron en su única compañía. Nunca se quejó, nunca maldijo a su hijo. Cada noche, a pesar del hambre y del cansancio, cerraba los ojos y oraba por él, pidiéndole a Dios que lo cuidara y que algún día encontrara la verdadera felicidad. Su amor seguía intacto, sin resentimientos, sin reproches, pero su cuerpo, frágil y agotado, comenzaba a apagarse lentamente. El invierno fue cruel aquel año. Las temperaturas bajaron drásticamente y las calles se llenaron de sombras silenciosas, de personas olvidadas que, como doña Esperanza, apenas resistían la dureza del frío y el hambre. Sus manos temblaban, ya no por la edad, sino por la falta de abrigo. Sus pasos eran más lentos, su aliento más débil. Sin embargo, aún en su peor momento, no perdió su esencia. Cada vez que encontraba un mendrugo de pan, lo compartía con otros. Cada vez que alguien a su lado desfallecía, le tomaba la mano y le murmuraba una oración. Pero su cuerpo ya no respondía, y un día simplemente cayó sobre la acera, agotada, vencida por el frío y la tristeza silenciosa de una madre que había dado todo por un hijo que la había olvidado. Fue así como la encontraron unos voluntarios de un hospital cercano. La llevaron de urgencia, intentando estabilizarla, pero su cuerpo ya estaba demasiado frágil. La fiebre la consumía, su piel estaba helada y su pulso era débil. Aún así, en su agonía, susurraba un nombre: Pablo. Quienes la atendían no sabían quién era ese hombre al que ella llamaba con tanto amor, pero sintieron la urgencia en su voz, el anhelo desesperado de una madre que, a pesar de todo, aún esperaba verlo una vez más. Entre sus pocas pertenencias, encontraron una carta arrugada, escrita con tinta desvaída por el tiempo y las lágrimas. Era su última carta para él. La noticia llegó a Pablo de una manera abrupta, casi como un eco lejano que tardó en comprender. Alguien del hospital logró encontrar su contacto entre los documentos de doña Esperanza y le informaron que su madre estaba en estado crítico. Al principio no supo qué sentir. Fue como si una parte de su pasado, aquella que había enterrado bajo el éxito y la vanidad, golpeara con fuerza las puertas de su conciencia. Durante años había evitado pensar en ella, en su rostro cansado, en sus manos gastadas por el trabajo. Pero ahora, al escuchar esas palabras, algo dentro de él se rompió. La imagen de su madre vendiendo pan bajo el sol, con su sonrisa dulce a pesar de las dificultades, lo invadió con un peso insoportable. Sin perder más tiempo, tomó su auto y condujo sin detenerse hasta el hospital. El camino le pareció eterno, cada semáforo en rojo una tortura, cada minuto perdido un recordatorio de todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si su madre se había ido sin que él pudiera pedirle perdón? Su pecho se oprimió con una angustia desconocida, algo que ni el éxito ni la riqueza podían calmar. Por primera vez en años, Pablo sintió miedo. No al fracaso, no a la pobreza, sino al vacío de haber dejado sola a la única persona que lo había amado sin condiciones. Cuando finalmente llegó al hospital, corrió por los pasillos sin importarle las miradas de los demás. Preguntó por ella con la voz temblorosa, sintiendo que el tiempo se le escurría entre los dedos. Una enfermera lo guió hasta la habitación, pero al abrir la puerta, encontró un vacío que lo paralizó. La cama estaba ordenada, las sábanas frías. Su madre ya no estaba allí. Se le hizo un nudo en la garganta cuando la enfermera, con una expresión solemne, le entregó una pequeña caja con sus pocas pertenencias y una carta doblada con cuidado. «Lo siento mucho», le dijo en un susurro.
Pero Pablo apenas escuchó esas palabras. Todo su mundo se vino abajo, se quedó allí, de pie, incapaz de reaccionar. Su madre se había ido y él no estuvo a su lado. No hubo un último abrazo, ni una oportunidad para redimirse. Con las manos temblorosas, abrió la carta. La reconoció al instante. La letra temblorosa, las palabras llenas de amor, como todas aquellas que había ignorado durante años. En ella, su madre no le reprochaba nada. Solo le decía que lo amaba, que estaba orgullosa de él y que siempre había orado por su felicidad. Le pedía que no llorara por ella, sino que viviera con el corazón lleno de amor y compasión. Dios siempre está contigo, hijo mío, terminaba la carta. Y fue entonces cuando Pablo, un hombre que lo había tenido todo en sus manos, se desplomó en el suelo, roto en un llanto incontenible. Los días siguientes fueron una niebla densa de culpa y remordimiento. Pablo regresó al pueblo, un lugar que no había pisado en años, pero que aún conservaba el eco de su infancia. Caminó por las calles de tierra, reconociendo cada rincón que alguna vez había despreciado. Al llegar a donde antes estaba su casa, encontró solo ruinas, paredes de adobe resquebrajadas, el viejo horno donde su madre horneaba el pan, ahora cubierto de polvo y abandono. Se arrodilló allí, sintiendo el peso de sus decisiones, el dolor de haber cambiado todo lo esencial por una vida vacía de significado. Por primera vez en su vida, entendió lo que su madre siempre había tratado de enseñarle. El verdadero éxito no estaba en lo que acumulaba, sino en lo que era capaz de dar. Apretando la carta contra su pecho, Pablo tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, no podía devolverle la vida a su madre, pero sí podía honrar su memoria de la única forma que tenía sentido, haciendo lo que ella habría hecho. Usó su dinero, ese que antes había sido solo símbolo de su vanidad, para crear un refugio en el pueblo, un lugar para quienes, como su madre, no tenían un techo ni una mano que los ayudara. Lo llamó Casa Esperanza. Allí, cada noche, servía pan caliente a los necesitados, tal como su madre lo había hecho con él cuando era niño. Pero lo más importante fue que, por primera vez en años, sintió paz. No como la que había buscado en lujos y reconocimiento, sino la que viene de saber que estás haciendo lo correcto. Con el paso del tiempo, Casa Esperanza se convirtió en un refugio para muchos. Pablo no solo donó dinero, sino que dedicó su tiempo y su vida entera a esa causa. Se arremangó la camisa, sirvió comida con sus propias manos, escuchó las historias de los que llegaban buscando ayuda, y por primera vez entendió lo que significaba mirar a los demás con los ojos del amor. Descubrió que, entre los rostros agotados por la vida, estaba el reflejo de su madre. Cada anciana que llegaba con pasos débiles y ojos cansados le recordaba lo que había perdido, pero también le daba una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. A pesar del consuelo que encontraba en su labor, el peso de la ausencia de su madre nunca lo abandonó del todo. Cada noche, después de terminar su trabajo en el refugio, se sentaba solo en la pequeña oficina donde guardaba sus pertenencias y leía una y otra vez la última carta de Doña Esperanza. Su letra temblorosa, sus palabras llenas de amor incondicional, eran un recordatorio de que él había sido amado de una manera que no merecía. A veces cerraba los ojos e intentaba imaginar su voz, sus manos acariciando su cabello como cuando era niño, pero el tiempo se la había llevado, y todo lo que le quedaba era su legado. Los años siguieron su curso, y aunque Pablo logró ayudar a muchas personas, nunca dejó de preguntarse cómo habría sido si hubiese tomado decisiones diferentes. Si tan solo hubiera abierto una de las cartas de su madre, si hubiese respondido una sola vez, si hubiese vuelto a verla antes de que fuera demasiado tarde. Pero entendió que el arrepentimiento no podía ser el motor de su vida, sino el aprendizaje. No podía cambiar el pasado, pero sí podía asegurarse de que nadie más pasara por lo mismo.
Se dedicó a buscar a personas en situación de calle, a escuchar sus historias, a darles la oportunidad que él le negó a su propia madre. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, vio a una mujer mayor sentada en una banca, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el horizonte. Algo en ella le recordó a Doña Esperanza, su postura, su expresión de cansancio, pero también de ternura. Se acercó y le ofreció pan y café caliente. La mujer lo miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a la bondad de los extraños. «Gracias, hijo», dijo con una sonrisa suave, y en ese instante Pablo sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo llamaba así, con la misma dulzura con la que su madre solía hacerlo. Aquella noche, Pablo volvió al refugio con el corazón inquieto. No podía dejar de pensar en la anciana de la plaza, en cómo una simple palabra había removido tantas emociones dentro de él. Se dio cuenta de que, aunque había cambiado su vida, aún cargaba con heridas abiertas. Fue entonces cuando tomó una decisión que había postergado por años. Debía volver al cementerio, al lugar donde descansaban los restos de su madre. No era una visita fácil, pero sabía que era necesaria. A la mañana siguiente, con la carta de Doña Esperanza en el bolsillo y una bolsa de pan recién horneado, emprendió el camino. Al llegar, sintió que el aire se volvía más pesado. Frente a la humilde lápida con el nombre de su madre, sus piernas temblaron. Se arrodilló y pasó los dedos por la piedra fría, sintiendo el peso de todas las palabras no dichas, de todos los abrazos que nunca le dio. «Perdóname, mamá», susurró, con la voz quebrada. No esperaba respuesta, pero en ese instante, una brisa suave acarició su rostro, como si la misma tierra reconociera su dolor. Con lágrimas en los ojos, sacó la bolsa de pan y la dejó allí, como una ofrenda, como un símbolo de lo que nunca pudo compartir con ella en vida. Pablo permaneció en el cementerio por horas, en silencio, dejando que la culpa y la tristeza lo atravesaran sin resistencia. Pero en medio de todo aquel dolor, algo dentro de él comenzó a cambiar. Por primera vez, entendió que el amor de su madre no se había apagado con su partida. Seguía vivo en cada acto de bondad, en cada sonrisa que lograba despertar en las personas que ayudaba, en cada pedazo de pan compartido con alguien que lo necesitaba. Su madre siempre había creído en el poder del amor incondicional, y ahora él tenía la responsabilidad de honrarlo. Antes de irse, sacó la última carta que su madre le escribió y la leyó una vez más, esta vez con el corazón abierto. No era solo un adiós, sino un recordatorio de que el amor verdadero nunca espera nada a cambio, solo da, sin condiciones. Al cerrar la carta, sintió que algo dentro de él se liberaba. Su madre nunca lo había odiado, nunca lo había juzgado, nunca había dejado de amarlo, ni siquiera en sus últimos momentos. Por primera vez en años, Pablo se permitió sonreír, no con alegría, sino con gratitud. Se levantó, respiró profundo, y con una última mirada a la tumba de Doña Esperanza, prometió seguir adelante, no con culpa, sino con propósito. Los años pasaron, pero la promesa que Pablo hizo aquel día nunca se desvaneció. Casa Esperanza creció, convirtiéndose en un refugio para cientos de personas que, como su madre, habían sido olvidadas por la sociedad. Con el tiempo, no solo abrió nuevos centros de ayuda, sino que también compartió su historia con otros, esperando que su testimonio sirviera para evitar que más hijos cometieran el mismo error que él. Hablaba en iglesias, en escuelas, en cualquier lugar donde pudiera sembrar una semilla de conciencia. Nunca dejen que el éxito los aleje de quienes los aman de verdad, solía decir, con la voz cargada de emoción. Pero, a pesar de todo lo que hizo, había una rutina que nunca cambió. Cada año, el día del aniversario de la muerte de su madre, Pablo regresaba al cementerio, con la misma bolsa de pan recién horneado y la misma carta en el bolsillo.
Se sentaba junto a la lápida, cerraba los ojos y hablaba con ella, contándole sobre su vida, sobre las personas que había ayudado, sobre las noches en las que aún sentía su ausencia como una herida abierta. No sabía si su madre podía escucharlo, pero en lo más profundo de su corazón quería creer que sí. Una noche, después de haber pasado el día en el refugio, Pablo sintió la necesidad de caminar hasta la plaza del pueblo. Se sentó en la misma banca donde años atrás había conocido a aquella anciana que lo había llamado hijo. Miró las luces titilantes de la calle y sintió un peso diferente en su corazón, ya no de culpa, sino de gratitud. La vida le había dado una segunda oportunidad, no para recuperar lo que había perdido, sino para hacer algo bueno con lo que aún tenía. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Esa noche, antes de dormir, tomó la carta de su madre una vez más. No necesitaba leerla, ya conocía cada palabra, cada trazo tembloroso de la tinta. La sostuvo entre sus manos, la acercó a su pecho y susurró una oración. No pidió nada, no se lamentó, solo agradeció. Agradeció por su madre, por su amor inquebrantable, por haberle enseñado el verdadero significado del sacrificio y la compasión. Y, aunque nunca podría cambiar el pasado, sabía que su madre lo había perdonado mucho antes de que él aprendiera a perdonarse a sí mismo. Con el tiempo, la historia de Pablo y doña Esperanza se convirtió en un testimonio que muchos recordaban. No por la tragedia, sino por la redención. En cada pan compartido, en cada vida tocada por su refugio, en cada lágrima que alguien derramaba al escuchar su relato, el amor de una madre que había dado todo, sin esperar nada a cambio, seguía vivo. Y así, aunque el mundo había intentado olvidarla, doña Esperanza nunca desapareció, porque el amor verdadero nunca muere.